sobre un tema trascendente, ¿no? Cuando aparecen los cambios forzados. Y recién en la canción Mercedes Sosa decía, cambia, todo cambia, pero no cambia el amor que siento por vos, por los seres que quiero, por mi tierra. Y cuando le preguntan a toda esta gente que ha tenido que el cambio forzado de tener que irse de su tierra, bueno, ahí en Ucrania todos de qué hablan, ¿no? De que siguen teniendo amor por, no cambia su situación, pero no cambia sus afectos ni el sentir que pertenecen a un lugar. Y también retomando un poquito la charla de Carolina Moroso ayer, cuando dice, somos nuestra tierra y lo que llamamos hogar, dijo, somos lo que llamamos hogar y nuestros afectos. Y me parece que es un punto fundamental para tener en cuenta cuando nos encontramos en estos desafíos de que se nos modifique el mundo. Primero recordar quiénes somos y de dónde venimos y saber de que hay toda una red de afectos que está, ¿no? Que a veces no hemos activado, que no hemos revivido, pero que esa red de personas que amamos, que nos han amado, bueno, está ahí. Y esa es una gran fuente de recursos como para poder empezar. Y después, bueno, cuando él sale de ahí y escribe su libro El hombre en busca del sentido, bueno, cuenta sus experiencias que realmente son una cuestión desgarradora. De hecho, yo intenté leerlo 3 veces al libro y cada vez que lo leía lo terminaba dejando porque no podía leer lo que estaba leyendo. Bueno, la tercera vez sí, ya lo terminé. Pero, bueno, él habla de todo el entorno, pero sobre todo se termina enfocando en las cuestiones individuales de cada persona y las diferentes maneras de reaccionar frente a toda esta situación que era totalmente agobiante y esto que no había escapatoria de ninguna manera. Una forma de afrontar eso, comentaban el domingo, hablaban en un programa de radio viene una de las claves para afrontar las situaciones como esta, ¿no? Cambios forzados. Y esta persona decía que era un poco como la película La vida es bella, esa hermosa película donde el padre lo engaña a su hijo haciéndole que está participando de un juego en la Segunda Guerra, en el campo de concentración, justamente ahí en Polonia, en el gueto de Polonia me parece que es, y le hace creer que es un juego y para sacarlo de la guerra. Y este muchacho argentino decía justamente eso, que en el fondo como padre no te podías quedar quieto, como padre o madre, ¿no? Sino que tenías que hacer jugar a tus hijos y hacerle creer que no era tan grave lo que estaba sucediendo. Una de las claves para afrontar estas situaciones disruptivas, digamos, ¿no? Es poder ocuparse de otro, ayudar a otro. Estas son técnicas de supervivencia muy válidas cuando en la montaña o en caso de un accidente o así un colapso, encargar a las personas darle la misión de que se encarguen de otras, ¿no? Y viceversa, al que te encargan que estés a cargo de Pedrito y el Pedrito que esté a cargo del mismo que se encarga de él o de otro. Pero poder salir del foco de uno y decir, bueno, tengo que cuidar a los demás también. Y este acto de enfocarse en cuidar a los demás realmente es una herramienta fantástica de supervivencia y para poder salir, ¿no? del trance, ¿no? de ese colapso que es la destrucción de tu mundo. Y en esto poder imaginar un mundo distinto, ¿no? Mirar el futuro. Hoy en un programa de televisión hablaban sobre el video que hizo el presidente de Ucrania, un video nuevo donde muestra toda la destrucción y promete, dice, bueno, la nueva Ucrania que va a haber, ¿no? Con nuevos edificios, esto, lo otro.
bueno, si no hay promesa de futuro, si no podemos imaginar un futuro nuevo a ese mundo que se nos destruyó, es casi imposible salir del colapso en el que nuestro mundo se destruyó. El impacto del estrés a nivel fisiológico, a nivel mental, debe ser inmenso. Para una persona que le dice, mira, tenés una enfermedad casi terminal, o tenés, tu empresa quebró, te quedaste sin trabajo, a vos te pasó, Rod, un día para otro te dijeron, no está más tu contrato, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo funciona eso en el cuerpo, en la mente, ese cachetazo? Decía ayer Carolina Moroso, dice, es como que llegas a un lugar y te pegan cachetazos, uno tras otro, así en seco. Bueno, quizás no es tan grave las guerras personales que tenemos, pero la vivencia debe ser bastante similar, ¿no? Bueno, una de las cosas que dice Víctor Frank, que él termina hablando, bueno, sobre el sentido, que después de haber atravesado todo esto en el campo de concentración y que sale y todo, ¿qué es una de las cosas que detalla en su libro? La angustia dominical, algo así creo que la llama. Y es esa sensación de los domingos que por ahí uno tiene frente a el inicio de la semana o en relación a alguna situación, pero que es una cuestión bastante colectiva aparentemente. Y bueno, él, incluso después de haber atravesado todo esto, hablaba de sus pacientes decía Víctor Heredia en una canción hermosa, esa nostalgia los domingos por llover. Sí, decía que incluso el ocuparse, como que frente a todo esto, no hay que dejar de prestar atención a esa angustia dominical, que también tiene que ver con un poco con el sentido, pero bueno, es en lo macro y es en lo micro, justamente. Y en cuanto a los mecanismos fisiológicos, cómo es que se manifiesta, cómo es que queda plasmado en nuestro cuerpo, qué es lo que produce. Nuestro cuerpo, siempre decimos, está preparado para afrontar el estrés. Y justamente pequeñas dosis de estrés estimulan al cuerpo y lo terminan fortaleciendo. Es lo que decía el Gaby el otro día de lo antifrágil, que frente a situaciones de daño uno se va volviendo más fuerte. Pero hay dos circunstancias que terminan por efectivamente dañar nuestro cuerpo, no fortalecernos, sino dañarnos. Que es cuando ese estrés es continuo, sin posibilidades de recuperación, por más de que no sea un estrés muy alto, pero dosis continuadas, repetidas y sin darle al cuerpo la capacidad de recuperarse, de descansar o de dejar de estresarse en algún momento, dañan nuestros mecanismos fisiológicos. Y la otra forma es cuando ese estrés es demasiado alto, que en general es lo que sucede en estas circunstancias cuando uno tiene un mundo conformado o una visión de la realidad y eso cambia por completo. Ahí se instauran los mecanismos que para la fisiología se llaman de trauma, ya sea siempre que recibimos un impacto externo, físico o emocional, que supera los mecanismos propios para poder ordenarse y recuperarse, se habla de trauma. Cuando chocamos con un auto, es un trauma. Cuando de repente cambia nuestro mundo y se nos viene todo encima, es un trauma también. Entonces, ahí el cuerpo queda en cierta manera destartalado y lleva bastante tiempo volver a acomodarlo. Volvemos a lo que decíamos al principio. No tratar de responder inmediatamente a un montón de cosas, sentirnos bien rápidamente, tomar decisiones de un día para el otro. Hay situaciones como una guerra quizás que tenemos que salir y no nos dan tiempo. Una pandemia que nos encerramos de un día para el otro, no nos da tiempo. Pero saber que posteriormente en nuestra recuperación tenemos que darnos esos espacios, porque se nos desgarró la fisiología, por decirlo de una manera. Qué interesante el entrenamiento que vos haces ahí en Mimesis, en Quality, Gabo, donde justamente vos llegás y no hay aparatos en tu gimnasio, o se trabaja en tu espacio, ¿no? Se trabaja descalzo, yendo mucho al piso, con un tipo de pesas distinto. El otro día que he vuelto a entrenar y empiezo a entrenar un poco la fuerza y la postura de la espalda,
Eso fue el primer día que utilicé las pesas, a la noche, era un viernes. De golpe me vieron a la memoria grandes dolores de espalda que yo tuve cuando era chico, que tenía una gran escoliosis. Me la curan con quiropraxia, el doctor Veroli en su momento. Pero estoy hablando de 50 años atrás. Y se ve que fortalecer esos músculos, bueno, el músculo tenía guardado esos recuerdos, esas malas posiciones o tensiones, y me vino a la memoria, ¿no?, esos dolores que había tenido cuando era chico, que me agachaba y no me podía levantar. Entonces me parece que con varias de las técnicas que usás de movimiento, como que se destraba todo ese crash fisiológico, ¿no?, donde queda a veces aferrada la memoria de un trauma, como decía Leroux. Sí, hay muchos autores o escritores que hablan de terapia postural que dicen que las memorias están guardadas en la columna vertebral. Algo que hacemos nosotros, por lo menos de nuestro enfoque, es entender el principio que dijo Leroux con relación al estrés. Nuestro cuerpo está diseñado para responder a altas dosis de estrés en corto tiempo. Por ejemplo, escapar de un animal o perseguir a un animal o un evento catastrófico, no sé, todas situaciones que pueden ocurrir en la naturaleza, pero que son resueltas en el momento, quizás hasta de vida o muerte. Aparece un animal salvaje y entre nosotros tenemos que salir corriendo y el que corra más lento se va a morir. Pero después de que falleció, ya está, terminó y hay que aprender a bajar la intensidad. Nuestro cuerpo está adaptado a eso. Y ese mismo sistema que responde al estrés, el sistema del estrés, responde también a otras cosas que nos pasan durante el día, como por ejemplo que se me pasó el colectivo, o que veo en Instagram alguna noticia que no me gusta, o que me pasa algo con una persona y me choco con alguien y discuto con alguien. Cualquier situación que genere estrés activa exactamente el mismo sistema que activaría un animal que te intenta cortar la garganta para matarte y comerte. Por más que sea en bajas dosis, pero es exactamente el mismo sistema. Entonces, si hablamos en términos fisiológicos, el cuerpo no sabe, digamos, las células no saben si afuera hay un animal intentando comerme o si simplemente se me pasó el colectivo. Entonces, un poco la idea es que así como nosotros con pequeñas dosis de estrés nos hacemos más fuertes, la ausencia de estas dosis de estrés nos hace más débiles. Por lo tanto nos hace más frágiles, o sea, somos estrés dependientes, podría decirse, y eso es lo que buscamos nosotros en el gimnasio. Buscamos crear cargas que estresen distintas partes del cuerpo para que a través de eso el cuerpo responda con una supercompensación, o sea, que se vuelva más fuerte ante ese tipo de estrés. Y en base a eso va aumentando su capacidad de tolerar cada vez más estrés. Entonces, en relación a esto, lo que voy es que un poco el objetivo de nuestros programas de entrenamiento tiene que ver con desestabilizar al cuerpo permanentemente, desestabilizar el sistema nervioso. Entonces, si vos entrenás de una forma en la cual cada 3 clases se te cambian las cosas, cada 3 clases vuelve a cambiar, y cada 9 clases cambia todos los ejercicios, y cada 3 clases vuelve a cambiar, y empezamos a generar variación, es como que tu cuerpo se vuelve más flexible y más adaptable a los cambios. Lo cual hace que cambios externos, que podrían ser mucho más traumáticos, el cuerpo responda de una forma con menor intensidad. Esto es algo que sucede, por ejemplo, si vos estudias el efecto del ejercicio físico en el estrés, si agarrás ratas, esto suena un poco malévolo, pero bueno, y las ahogás un rato, y las sacás, y les medís el estrés, y hace exactamente lo mismo con otras ratas que el día anterior hicieron ejercicio físico, la respuesta al estrés de las ratas que hicieron ejercicio físico es mucho menor. Entonces, el estímulo estresor de la actividad física genera un efecto protector contra el estrés, que hace que los efectos traumáticos de la disrupción, por así decirlo, de las estructuras cognitivas que sostienen nuestra realidad,
en lo que nosotros creemos que es el mundo, cuando eso se rompe, nuestro cuerpo no responde con tanta intensidad. Bueno, maravillosas explicaciones que nos dan la Ro y el Gabo. Lo más interesante es que cada disrupción nos permite volver a nacer, volver a repotenciarnos. Y más, Sí, un poco más fuertes. Eso es, genial. Más fuertes. Y eso es lo que nos cuenta Mercedes Sosa en La Cigarra, ¿no? Creo que la letra es Violeta Parra, no recuerdo. Así que bueno, vamos a un corte con como La Cigarra, con Mercedes Sosas, y volvemos al Gabo y la Ro, lo ven en Instagram, Más que Salud y Gabriela Quijano.